Creo que están chateando. Ya va, pero ¿qué pasa? Ya Están entramos. chateando. ¿Qué hay del comentario de apagar los celulares, hacer silencio? Yo necesito carteles aquí. Ya está saliendo todo. Ahora, volviendo a la serie, en verdad que en lo particular me pareció una excelente serie, actoralmente bien actuada, o sea, con buenos recursos actorales, gran parte del elenco colombiano, algunos actores venezolanos que pudimos ver en esa pantalla. Yo en verdad valoro mucho el hecho de que se le esté dando oportunidad a los actores venezolanos. Ahí estaba José Ramón Barreto, estaba Luis Jerónimo Abreu, estaba Irene Esser, Noelia Arteaga. No, y que la tuvieron que sudar, porque Sí. una de las cosas que nosotros pudimos analizar de estos caracteres protagónicos es que no fueron seleccionados a dedo. Es decir, pasaron por un proceso de selección de casting, se la tuvieron que jugar, y eso, bueno, nos genera a nosotros como mucho orgullo, ¿no? De que a la final los personajes protagónicos tenían el origen, Claro. el origen natal, que es Venezuela. Sí. Y que no fue fácil pues el tema. Y esta es una serie que es importante aclarar que aunque trata del Libertador, el Libertador nace en Caracas, en Venezuela. Lo asombroso de esta serie es que la historia no es grabada en ningún momento en Venezuela. Todos sabemos que hay una situación muy, muy compleja con la cual podría ser cuestionado. Bueno, ya de hecho cuando salió esta serie fue cuestionada inmediatamente por los personajes. Sí, de entrada. Pero entonces es complejo ver una serie que además tiene que ser prácticamente recreado todo el escenario original de Bolívar fuera de su propio país. Entonces imagínate que pueda por lo menos el protagonista o los protagonistas que hicieron, pues que encarnaron este papel, hayan sido venezolanos. Bueno, es un pedazo del país que está presente y es súper, súper importante, y bueno, a nosotros nos llena de muchísima satisfacción. Una de las cosas que yo quería indagar con ustedes fue, bueno, cómo generaron ese sentimiento de conexión con el país, porque cuando uno se entera que la serie no es grabada en Venezuela, sino que tiene que ser recreado tantas cosas fuera del país. Obviamente la hidrografía, la geografía de Colombia evidentemente es Sí. muy similar a la de Venezuela, pero a lo que yo voy, ¿no? Fíjate que reconstruimos historia, hacemos memoria, nos conectamos desde escenarios que son distintos al de Venezuela. Y, o sea, qué cosa, ¿no? Que tenga uno que reconstruir su historia ni siquiera en tu espacio. Sí. Y de alguna manera eso vuelve a uno loco, porque necesitas tu espacio para generar identidad y tienes que hacerlo desde otro espacio. No sé, ¿ustedes vieron algunos escenarios, Javier, algunas escenas que te identificaron con Venezuela? Sí, como por sí. ejemplo, no, pues yo como todo lo que vi, yo lloré, yo imagínate. O sea, Yo creo que sí hay partes que sí te trasladan a Venezuela, sobre todo la parte de los llanos. La parte cuando él tiene cuando se une con Páez como tal. Y con el ejército de Páez, esas escenas, sobre todo cuando atraviesa el río, sí me hizo acordar partes de Venezuela. Pero lo que pasó con la serie es lo que ha pasado a lo largo de la historia de Venezuela. Me parece que se ha valorado más la gesta histórica de nuestros patriotas fuera de nuestras fronteras que dentro. Sí. Siempre claro, se hay lo ha dado un dicho como que mayor... nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí. Lamentablemente. Y yo creo que por allí va la evolución de por qué se hicieron las cosas, sobre todo en Colombia. En Colombia hay mucho respeto por Bolívar como tal,
una figura muy importante para ellos y se relaciona mucho con algunos próceres, por ejemplo Sucre en Ecuador, que nunca se le ha dado la real importancia en Venezuela. Correcto. Como tal, y si lo ves como en Ecuador, sí se le ha dado la importancia que tiene como prócer. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y sí hay muchas áreas de Colombia que sin duda alguna te trasladan de alguna manera mentalmente a Venezuela, aunque sabemos que está en territorio colombiano. Claro, el tema de los llanos, como decía Gabriel, creo que lo que más identifica el tema del llano. Además, hay llanos colombianos, hay llanos venezolanos. Yo recuerdo hace algún tiempo ver el tema de lo que nosotros antes considerábamos como música venezolana, o música llanera. Obviamente también en Colombia hacen música llanera, porque hay llanos colombianos y es el mismo llano. Lo que pasa es que, bueno, como los procesos de demarcación, digamos, de la concepción del Estado-República, cada quien pone su espacio, delimitado, creo que hay una parte quedó allá y otra parte quedó en Venezuela, pero básicamente somos lo mismo. Y esa parte de las escenas mucho en el llano, las escenas de él en momentos de niñez y de juventud en la finca, también a mí me recordaron mucho en San Mateo, esa vegetación. Y el tema de profeta en su tierra o no, yo de verdad una de las cosas, trayendo la colación, que más me impactaron, tanto actoralmente como lo que pasó después, porque en Bolívar pasó algo, que cada capítulo uno se iba a la investigación, porque habían como que cosas que, pero ya va, esto habrá sido así, entonces uno comenzaba como en el buscador, como que a ver por si eso fue es que o no yo fue. me tardé viendo la serie, aquí sale la verdad. Entonces, ese es el problema, pura pausa, claro, 2 años viendo la serie, investigando Google, no. Había una de las cosas que más me impactó, más que, bueno, la serie Bolívar obviamente ensalza a un hombre que todavía hoy en día somos producto de su obra, pues, y creo que sus escritos, la manera como abordó la lucha están mucho más vigentes que nunca, no solamente en Venezuela, en América Latina, que hay tantas situaciones ahorita que están como en ebullición. Pero me impactó mucho y lo veo como migrante, que soy el día de hoy, el hecho de que personas tan lejanas geográficamente, sobre todo en aquella época, porque hoy con las redes sociales, bueno, cualquiera en Holanda, en Reino Unido, donde sea, pueden saber de Venezuela, pueden conocer algo, o pueden buscar, o pueden investigar. Pero en aquella época que una persona de Irlanda llegara a los llanos venezolanos o colombianos, era muy poco probable. Y que esta persona además se empatara, se identificara con esa gesta libertadora, emancipadora, y que la viviera tanto al punto de que creo que los escritos más sistematizados de ese momento los hizo este personaje, que es Daniel Flores Oleague. Se hace un callo en el tobillo. Imagínate ese hombre cabalgando. Exactamente. Javier, ¿qué hubiese pasado Bolívar con WhatsApp? ¿Tú te imaginas a Bolívar con WhatsApp? Yo ayer conversaba con Iber casualmente y se lo decía, le decía, mira, para mí... Estos han estado estudiando. Para mí, ¿para qué no? ¿Qué tal? Esta gesta se hubiese realizado hoy en día y hubiese terminado igual. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que perjudicó el proyecto bolivariano fueron las ambiciones personales. Y esas ambiciones personales hoy se mantienen en cada uno de los países suramericanos. Yo creo que parte de la crisis que tienen los países suramericanos hoy en día prácticamente se enfocan en lo político, y lo político por ambiciones personales de los presidentes o los gobiernos que están en el momento en cada uno. Tal vez la resistencia... Venezuela, Tal vez la resistencia física no hubiese sido tan impactada en los distintos próceres que, bueno, hacían esas cabalgatas y esos viajes que eran de semanas. Uno se pone a ver, volviendo al tema de Oleague, que sistematizó las comunicaciones, bueno, fue decán mucho tiempo de Bolívar. Y entre carta y carta pasan meses. Por ejemplo, Bolívar podía enviar una carta a Sucre en junio y la respuesta llegaba en agosto o septiembre. Entonces, el tema de las comunicaciones, tal vez con estos recursos de hoy en día, hubiese sido mucho más expedito, obviamente. Una nota de voz ahí de Bolívar y se resuelve la cosa. Sin embargo, yo creo que hoy en día
se crean muchos malentendidos por escritura en Las WhatsApp. fake news, de eso Sí, estaban Por escritura en hablando. WhatsApp. Entonces, si se generan esos malentendidos hoy en día, ¿por qué no se iban a producir en ese momento? Más cuando habían muchas ambiciones personales en base al poder. O sea, cada quien lo iba a interpretar a su forma. Por más que estudiase la Claro. tecnología, cada uno lo iba a buscar su interés. Entonces, de una forma u otra, iba a buscar su objetivo. Correcto. O sea, con WhatsApp, bueno, yo lo pongo, no me llegó, el mensaje no me llegó. Claro. Así. Entonces, Claro, evidentemente, pues las comunicaciones de hoy en día, pues creo que facilitan mucho la prevención, ¿no? Muchas cosas se pudieron haber prevenido con tiempo, de haberse una persona enterado. Fíjate que hay muchas de las cosas que suceden tienen que ver porque, bueno, nadie estaba al tanto de nada hasta que no llegara una carta, hasta que no llegara una comunicación. Es como más, el medio de comunicación de hoy genera una difusión, aunque sí hay tergiversación. hay más aunque- inmediatez. Exactamente, y esa inmediatez para muchos activistas es importante porque paran alguna situación. Fíjate que, bueno, hoy en día el cambio climático ha llegado a muchas partes no por los gobiernos, sino por la misma gente que ha decidido ponerle un parado a situaciones de... O meterlo en la agenda, pues. De decir, Exacto. esto es importante para nosotros Claro, por esa y esto presión. se tiene que hacer. Por esa presión de que de abajo hacia arriba, ahora se tiene más gobernabilidad sobre la exposición al momento de denunciar o anunciar algo. Y bueno, obviamente, si en aquel momento tal vez hubiese existido, bueno, hubiesen generado algunos otros cambios. Pero también es cierto, la misma comunicación puede ser mal utilizada. De repente. Además dijiste algo clave, el tema de cómo se concibe la relación entre los distintos sectores, porque, o sea, recordemos que en ese momento, estamos hablando de un Bolívar que sí fue un estadista, fue una persona, un estratega, pero ante todo fue un militar. Y no hay algo más vertical y establecido que el protocolo militar. O sea, hay comunicaciones que tenían que trascender cada uno de esos estamentos para que pudieran llegar al jefe supremo en este caso, para que él tomara la decisión, porque el mundo militar no se maneja en base a la horizontalidad o a ver qué agenda es la que se va a posicionar. O sea, hay una verticalidad que está zanjada a espada, pues. Y eso es lo que criticaba Bolívar más fuertemente de, por ejemplo, Urdaneta.